Entonces, Ahí empezó, ahí está grabando. ahí está, perfecto. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 12 del concepto Rosacruz del Cosmos, en la segunda parte. Estamos viendo las distintas épocas que se vienen sucediendo en la cuarta revolución en el globo D, en el periodo terrestre en el que estamos actualmente. Estamos cerquita del tiempo actual, pero todavía nos encontramos en un estado muy rudimentario de nuestra oleada de vida, que ni siquiera ha alcanzado la condición humana en esta época lemúrica, que es la que vamos a empezar a considerar ahora. En esta época, aparecieron los arcángeles, la humanidad del período solar, y los señores de la mente, la humanidad del período de Saturno. Las jerarquías fueron asistidas por los señores de la forma, a quienes se les encargó el período terrestre. Ellos ayudaron al hombre a construir su cuerpo de deseo. Los señores de la mente dieron el germen de la mente a la mayor parte de los precursores que formaban la clase 1 de acuerdo con la clasificación del diagrama 10. Acá en este lugar, Max Heindel nos está refiriendo que los señores de la mente fueron los que aportaron el germen de la mente. Pero si fuéramos por orden, tendría que ser en la cuarta época de este globo D, de la cuarta revolución, del cuarto periodo, que es el periodo terrestre. Pero en la época lemúrica todavía no hemos llegado a la cuarta época, porque es la tercera época. Sabemos que, a grosso modo, la gran mayoría de la humanidad recibió, o los que no eran los precursores, pues me rectifico, los que no eran los precursores, recibieron la mente en la época atlántica, que es la posterior, y esa sí es la cuarta. Pero aquí Heindel nos está diciendo aparentemente que en la tercera época los precursores, la gran mayoría de los precursores, recibieron el germen de la mente. Bueno, y continúa diciendo. Si querés, sigo. Sí, adelante. Los señores de la forma vivificaron el espíritu humano en aquellos rezagados del período lunar, que habían hecho el progreso necesario en las 3 revoluciones y media que habían pasado desde el comienzo del período terrestre. Pero en ese tiempo los señores de la mente no pudieron darles el germen de la mente. Así, gran parte de la humanidad naciente quedó sin el eslabón entre el triple espíritu y el triple cuerpo. Los señores de la mente se hicieron cargo de la parte superior del cuerpo de deseos y de la mente germinal, impregnándolas con la calidad de personalidad separada, sin la cual los seres individuales autocontenidos, tales como lo somos hoy, no hubieran podido existir. A los señores de la mente debemos la personalidad separada, con todas las posibilidades para la experiencia y el crecimiento que ellas proporciona, y este punto marca el nacimiento del individuo. Acá está la clave fundamental del progreso de la humanidad, porque tenemos que darnos cuenta que el proceso evolutivo nos trae de una condición homogénea, igualitaria, en una cantidad de aspectos en donde no se diferencia un individuo de otro, precisamente porque no se ha procesado la individualidad. ¿Cuál es la importancia de la individualidad? La importancia es que
el desarrollo de las virtudes, los valores espirituales que tenemos que cumplir los seres humanos, no se pueden hacer masivamente, grupalmente. Naturalmente que siempre los vínculos con los grupos y con el resto de los seres humanos son imprescindibles, pero la responsabilidad de la adquisición, del desarrollo de esas virtudes, de vivir esos valores espirituales, es una responsabilidad que tiene que estar enfocada en el individuo, y para eso es necesario que se procese esta condición de separatividad circunstancial, porque una vez que eh, se establece definitivamente la condición de esta individualidad, a partir de ella, a pesar de que hay peligros de caer en el egoísmo, pero aquellos que van afirmándose en los valores espirituales van accediendo cada vez más a una condición de, eh, de comunión con el resto de los seres humanos y con el resto de la creación. Es semejante a la comunión que se tenía anteriormente, pero en un nivel más profundo, en un nivel superior, porque ya que se consigue eh, esta individualidad que es la que nos hace participar en la conquista de esos valores, ya como el resultado de un trabajo compenetrado en el mundo físico, y no como antes, que era una condición de inocencia básica que tenía toda la oleada de vida. Se pasa a una condición de virtud, porque ya se tiene una autoconciencia adquirida en este proceso evolutivo, y esa autoconciencia es la que nos va haciendo tomar decisiones que nos van afirmando en estas virtudes y en estos valores espirituales. Por eso es necesaria esta condición de circunstancial separatividad en la que estamos inmersos en el presente. Y no tenemos que olvidarnos que todo apunta al desarrollo de una profunda comunión con toda la creación hasta llegar a lo más esencial de Dios. ¿Estos señores de la mente son los mismos del periodo de Saturno? Exactamente. Estos son los señores de la mente, son los que nos permiten establecer esta separatividad. A partir de que recibimos la mente, se produce este camino hacia la individualidad. El peligro que hay es que nos sintamos separados permanentemente y profundicemos en la separatividad al caer en una separatividad guiada por la naturaleza inferior. No sé si se me está oyendo. Sí, sí, se oye bien. Yo por lo menos oigo bien. Ah, este, entonces es peligroso, no porque los señores de la mente sean malos, sino porque este proceso de la individuación es un proceso peligroso en sí mismo, porque en la medida que todavía la naturaleza inferior puede llegar a predominar sobre el yo superior, este, esto hace que alguna gente caiga en conductas que son completamente perversas y alejadas del desarrollo espiritual. Entonces, San Pablo nos avisa que estas potestades de las tinieblas, que las denomina así precisamente porque ellos eran la humanidad en el periodo de Saturno, en el que sabemos que no había luz. La luz fue precedida de la oscuridad. Esto aparece en el Génesis, cuando sintéticamente se dice Dios dijo, hágase la luz, quiere decir que antes no estaba la luz establecida, y eso eran las condiciones del periodo de Saturno. Esas condiciones precisamente
¿Se me están oyendo? Porque yo estoy... Sí, sí, yo por lo menos oigo bien, ¿no? Creo que los demás, sí. También Sí, se escucha bien. un montón de cosas raras en el teléfono. Bueno, como Mm. sea. Entonces, tenemos que saber que naturalmente dentro de los señores de la mente tiene que haber habido rezagados y eso puede ser que se extienda hasta el presente, pero no podemos saberlo bien, porque sí sabemos que cuando nos referimos a los rezagados, la oleada de vida inmediata superior a la nuestra, que son los ángeles, recordemos que los señores de la mente están todavía 2 escalones por encima de los ángeles, están 3 escalones por encima de nosotros. Están los señores de la mente, después los arcángeles, después los ángeles y nuestra oleada de vida. Cuando se nos habla de los rezagados de la oleada de vida de los ángeles, se nos dice que si no llegan a aprovechar la oportunidad que se les presenta en este periodo terrestre para abandonar el egoísmo que los hizo intervenir en nuestra oleada de vida para empujarnos a una conducta por encima de nuestra acción. Los luciferes, te referís. Sí. Maigende nos dice que si ellos no llegan a aprovechar esa oportunidad, entonces lo que sucede es que pierden los conocimientos y tienen que esperar a otro proceso evolutivo. Entonces quiere decir que no, la condición del error o el peligro no es una cosa que se pueda eternizar. Ojalá que todas puedan hacer la transformación necesaria. Lo mismo se dice de los rezagados de nuestra oleada de vida, que tendrán una oportunidad, que si siguen rezagados y son egoístas al final del periodo terrestre, puede ser que queden en una condición ahí intermedia y tendrán una oportunidad en el periodo de Júpiter, pero por analogía tendría que suceder que al final del periodo de Júpiter, aquellos de nuestra oleada de vida que no hayan aprovechado la oportunidad, tendrán que perder todos los átomos simientes, pasar a un estado absolutamente desprovistos y empezar una nueva evolución ya con lo que vendrían a ser los que ni siquiera han empezado el proceso evolutivo actualmente. Ahora, una pregunta. Sí. ¿La mente es esencial? O sea, la mente ligada al yo superior es esencial para despertar el espíritu de vida. O sea, Sí, sí, exactamente. sí. Y que se unan todas las, vendría a ser como todas las mentes para hacer traer eso de los mundos invisibles. Así es. El problema está en que cuando la naturaleza inferior es más fuerte que el triple espíritu, maneja la mente para sus fines perversos. Y entonces la separatividad circunstancial, que no sería mala en sí misma, se convierte en una fuente de mal. La separatividad circunstancial es inevitable para que nos hagamos cargo de ir por medio del espíritu humano sacando las conclusiones correctas que nos vayan sintonizando cada vez más con lo justo y lo verdadero, y de esa forma acercarnos al despertar y al nacimiento y el desarrollo del espíritu de vida. Ahora, Si no eso fuera se hace solamente, de a uno, de a una persona a una persona, es como una hay cosa. hay un doble proceso, porque eh, cuando haya suficientes individuos que hayan hecho este proceso, se hayan afirmado en las virtudes y los valores adecuados, paralelamente también de parte de los mundos suprafísicos,
Claro, sí, particular, podemos decir, la región etérica del mundo físico va a consolidarse más, al mismo tiempo que se va consolidando el cuerpo del alma en un buen número de seres humanos, eso también va incidiendo en los otros reinos de la naturaleza. claro, y aparte como que se triplica, se hace 3 veces más en los mundos espirituales ese bien, Entonces, claro, lo- los propios, el reino animal y el reino vegetal van mostrando unas condiciones más elevadas que las anteriores. Y la región etérica del mundo físico también se consolida, lo que vendría a ser el cuerpo vital de nuestro planeta Tierra, se consolida en una condición más firme todavía. Entonces hay una doble condición, hay una maduración de los individuos y también hay una maduración macrocósmica de la región etérica del mundo físico. Y eso da lugar entonces a que este, se establezcan las condiciones de la Nueva Galilea. Pero Raúl, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, la otra parte la hace Dios. claro. una pregunta. Sí, El tema de la mente está muy relacionado con el mundo del deseo, ¿no, Raúl? Digamos, ¿en dónde está tu atención en ese mundo, no? Si en la parte más baja o superior, ¿no? Es decir, está muy vinculado a eso, ¿no? Para que la mente pueda desempeñar, digo, un trabajo, es decir, específico de bien o de mal, ¿no? está bastante bien eso, aunque la mente puede aislarse de los deseos y de los sentimientos. Y para ser claro, cuando la mente está pautada por el cuerpo de deseos, puede ser que esté pautada o por la región inferior o por la región superior del cuerpo de deseos. Cuando la mente está pautada por la región superior, lo que se busca es hacer el bien, se busca desarrollar planes que sean beneficiosos para todos, que consideren los sentimientos y la realidad material de todos. Cuando está pautada por la parte baja del cuerpo de deseos, entonces se tienen conductas egoístas. Pero la mente también puede independizarse de estos sentimientos y puede sencillamente trabajar en conocer cuáles son las condiciones reales de lo que sucede. Por ejemplo, un astrofísico o alguien que está estudiando la química o alguien que está sí, desarrollando un conocimiento científico muy arduo y riguroso. No le funciona generalmente el cuerpo de deseo. Es la mente que está trabajando en un nivel mucho más frío, más independiente de los sentimientos, aunque eventualmente cuando llega a alguna conclusión seria, se puede entusiasmar, se puede alegrar y ahí se le activa más el cuerpo de deseo. Pero, Sí, Raúl. pero es decir, Pero puede funcionar en los tres niveles, sería aunque normal, sí, Raúl, estar desconectado del mundo así del cuerpo de deseos, es decir, ¿se puede considerar eso normal o hay o alguien sí, sí, o- se puede considerar normal, se puede considerar normal. Es más, Mike Heindel, cuando analiza este asunto en la primera parte del concepto, dice, ya entrando en la segunda parte, dice este, que cuando uno estudia matemática o estudia todo este plan divino con las revoluciones, periodos y globos, ahí no interviene el deseo. No, es lo mismo que en la matemática, 2 más 2 son 4 y, y no tiene lugar, no tiene sentido que uno quiera y fuerce y desee que sea otro número que no sea 4. Este, y entonces los debates basados en apetencias, en predilecciones, carecen de sentido y eso es un nivel de mayor independencia, porque entonces pasa a haber un mayor compromiso
desde cierto punto de vista con la verdad. Lo que pasa es que hay que elevar todavía más ese nivel para darse cuenta de que hay niveles de sentimiento profundísimo. Cuando se están manejando las matemáticas, uno no tiene por qué estar sintiendo amor altruista. Pero si se queda conforme con eso, entonces queda estancada su evolución. El sentido de lo verdadero y de lo justo relacionado en el nivel del pensamiento mental o del pensamiento abstracto, tiene que ser profundizado y superado para poder llegar a desplegar el amor altruista que, unido con la imparcialidad en los procesos mentales y del pensamiento abstracto, entonces le van a dar al ser humano una condición de independencia y de libertad de cualquier clase de manipulación que no se consigue de otra manera. No, ahí va, te entendí, pero cualquiera de las decisiones que tú tomes está también, es lo que yo tenía entendido, está basado en dónde está tu deseo por el bien, por el mal, ¿no? Inclusive para aprender, yo siempre lo veía vinculado a ese mundo de deseo, ¿no? Que es como que nos anima a las diferentes manifestaciones que pueda tener el ser humano acá, ¿no? Yo entiendo lo que decís, Raúl, de que hay una parte que no es espiritual, que es más bien física, pero yo siempre lo veo relacionado con ese mundo, con ese deseo que está anterior a cualquier cosa, con esa necesidad de descubrir. A eso me refería. Claro, lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que nuestros vehículos superiores, quienes están ahí permanentemente, a veces están desactivados. A veces el cuerpo de deseos no tiene ningún deseo. Tenemos el cuerpo de deseos, pero no estamos teniendo ningún deseo. Sí puede ser que inicialmente en algún proceso hayamos tenido un determinado deseo de llegar a conseguir un buen resultado en algo, hacer un bien. Pero después en el camino puede ser que ese deseo se desactive y pasemos a funcionar en un nivel de pensamiento concreto y abstracto, sacando conclusiones de la forma más imparcial posible, precisamente para que nuestro deseo no nos haga caer en la ilusión de que estamos haciendo algo cuando en realidad no lo estamos haciendo, estamos haciendo otra cosa. El deseo es el que aunque sea un buen deseo, nos puede llegar a hacer caer en ilusión. Y precisamente uno tiene que ir aprendiendo a manejar, que se active la alegría del cuerpo de deseos cuando verdaderamente ha conseguido un buen resultado, aunque sea un buen resultado parcial o una cosa que no esté completa. Y no caer en la ilusión de que está haciendo algo bueno solamente porque su deseo es hacerlo. ¿Ah? Es todo un proceso de ajuste fino que tenemos que ir haciendo en el camino de estar viviendo acá. Yo te entendí, Raulito. Claro, es así. Uno tiene que ir reviendo, haciendo una retrospección diaria, viendo si las cosas funcionan o no, ¿no? Pero ir viendo día a día cómo evoluciona y si uno es justo y verdadero, nada más. Y que todo deseo antes hubo un pensamiento antes de ese deseo. Todo empezó en un pensamiento. Y ahí estamos hablando de otro plano, de otro estado que tiene el ser humano, ¿no? Y después de ahí pasa al mundo del deseo, y ahí se reviste de las sustancias, si es alta o baja. A veces para sacar un mal pensamiento, uno tiene que estar pronto, aunque sea para decir una oración a Dios, una oración sentida. Entonces eso te saca el mal pensamiento, porque a veces, viste, si no estás preparado y dejas que la mente se te escape, y entonces ahí es cuando empezás a caer hacia lo más bajo. Exacto, sí.
Y acá Pero estamos todos sentados a tener de pronto, no sé, yo a veces creo, Adriana, que hay cosas que no vemos, energías como formas de pensamiento que están ahí claro, incidiendo en nuestra mente también, ¿no? y a veces tuyas y a veces de otros. Exacto, entonces tenemos que estar muy alerta y sí, yo al final a veces digo, está, más bien uno, ni pensar mal, porque no está bien, pero también en las acciones, ser lo más justo que se pueda, ¿no? Claro. Porque sin duda esto no hemos conquistado la materia aún, entonces van a haber tentaciones y vaya a saber cuántas cosas más. En todo momento, siempre estamos siendo tentados. Claro. Bueno, no sé si Raúl se desconectó o capaz que fue. La conexión capaz que está... Como que se le apagó, no sé. Vamos a empezar a leer el nacimiento del individuo, a ver si se conecta de vuelta. Nacimiento del individuo. El diagrama 1 aclarará que la personalidad es la imagen reflejada del espíritu, siendo la mente el espejo o foco. Así como al reflejarse en un estanque, las imágenes de los árboles aparecen invertidas, dando la impresión de que el follaje estuviera en lo más profundo del agua, así también el más elevado aspecto del espíritu, el espíritu divino, encuentra su contraparte en el inferior de los tres cuerpos, el cuerpo denso. El espíritu más elevado que le sigue, el espíritu de vida, se refleja en el siguiente cuerpo inferior, el cuerpo vital. El tercer espíritu, el espíritu humano y su reflejo, el cuerpo de deseos, aparecen más cercanos que todos al espejo reflector, que es la mente, correspondiendo esta a la superficie del estanque, el medio reflector en nuestra analogía. El espíritu descendió de los mundos superiores durante la involución y por acción concurrente los cuerpos fueron desarrollándose gradualmente en el mismo periodo. Es el encuentro de estas dos corrientes en la mente enfocante lo que marca el momento en el que el tiempo en que nace el individuo, el ser humano, el ego, cuando el espíritu toma posesión de sus vehículos. Sin embargo, no debemos suponer que esto elevó de inmediato al hombre a su actual estado de evolución, convirtiéndolo en el ser autoconsciente y pensante que es hoy. Antes de lograr alcanzar este punto, tuvo que recorrer un largo y fatigoso camino, pues en el tiempo en que estamos considerando, los órganos estaban en su etapa más rudimentaria y no había cerebro que pudiera usarse como instrumento de la expresión. De ahí que la conciencia era lo más confusa e imaginable. En resumen, el hombre de ese entonces estaba lejos de ser tan inteligente como nuestros animales actuales. El primer paso en dirección al progreso fue la construcción de un cerebro para ser usado como instrumento de la mente en el mundo físico. Esto fue logrado separando a la humanidad en sexos. Y ahora viene separación de los sexos. En contra de la idea generalmente aceptada, el ego es bisexual. Si fuera asexual, el cuerpo forzosamente tendría que ser asexual también, pues el cuerpo es solo el símbolo externo del espíritu que en él mora.
El sexo del ego, por supuesto, no se expresa como tal en los mundos internos. Allí se manifiesta como dos cualidades definidas, voluntad e imaginación. La voluntad es el poder masculino y está aliada con las fuerzas solares. La imaginación es el poder femenino y está siempre ligada a las fuerzas lunares. Esto explica la tendencia imaginativa de la mujer y el poder especial que ejerce la luna sobre el organismo femenino. Cuando la materia con la cual después fueron formadas la Tierra y la Luna eran aún parte del Sol, el cuerpo del hombre en formación era aún plástico y las fuerzas de la parte que luego se transformó en Sol y de la que ahora es la Luna trabajan sin esfuerzo en todos los cuerpos. Así que el hombre de la época hiperbórea era hermafrodita, capaz de producir otro ser de sí mismo sin intervención de ningún otro. Cuando la Tierra se separó del Sol y poco después se expelió a la Luna, las fuerzas de ambas luminarias no encontraron igual expresión en todos, como había ocurrido antes. Algunos cuerpos fueron más dóciles a las fuerzas de una y otros a los de la otra. Hola, ¿ahora se me oye? Sí, sí, bien. Yo había estado oyendo, pero a mí no se me oía. Bueno, entonces acá nos encontramos como se tiene que ir procesando todo un criterio de separatividad. Veamos, nosotros en la época hiperbórea estábamos recapitulando la condición, el estado evolutivo semejante a las de los vegetales. Si nosotros miramos ahora vegetales en el presente, vemos que hay muchos de ellos que son andróginos, tienen los dos órganos sexuales, son productores de polen y también receptores de ese polen. Hay algunas flores que son macho, otras que son hembra, y entonces el proceso de la reproducción no necesita el concurso de alguien ajeno. Se puede hacer de un árbol a otro, pero también se puede hacer por el propio árbol. Entonces, esa condición de androginia estaba adaptada en todos los aspectos a ese tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Ahora, en el presente, en el que estamos viviendo, en donde se ha procesado esta separación de sexos, porque tenemos que darle curso más profunda y específicamente a una de los dos polos, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista interno, a la voluntad o a la imaginación. Querer vivir, tener la vivencia de la androginia en este momento es algo contra natura. No es el tiempo adecuado para la androginia. Todo tiene su tiempo y su lugar, dice la Biblia. Y exactamente es así. Y precisamente el mal, se podría decir a grandes rasgos, es algo que está fuera de tiempo o fuera de lugar o fuera de intensidad también. Entonces hay algo que no que está dentro del plan divino, pero cuando se trata de forzar la expresión de algo en un tiempo que no es el adecuado, ahí se procesa el mal, el daño ese. Bueno, entonces vemos que fue necesaria la separación en los sexos para llegar a producir una especialización que nos permita profundizar en una línea o en otra. Alguna gente se queda apegada a uno de los sexos y eso da lugar a las dificultades que se presentan en nuestro tiempo. Lamentablemente también hay alguna gente de poder en el mundo que ha desarrollado
simultáneamente en todo el mundo sistemas de gobierno y legislaciones que permiten estar por fuera de la realidad de nuestro tiempo presente en cuanto a este tema tan delicado que es el tema del sexo. Evidentemente que la homosexualidad ha sido discriminada, los homosexuales han sido agredidos por mucha gente, pero también han sido tolerados y comprendidos por muchos otros. En este tiempo se ha polarizado la situación y, y vemos que hay una condición muy malsana en relación con esto, alimentada por dinero que procede de gente que no está buscando el bien de la humanidad. Por eso que nosotros, ante estas circunstancias, tenemos que fortalecernos en no dejarnos polarizar, no dejarnos manipular para que se nos genere odio para un lado o parcialidad hacia otro, sino que tenemos que profundizar en el nivel más serio y tenemos que darnos cuenta de que bueno, todos los seres humanos tenemos derecho a estar viviendo. Evidentemente que los que no están ajustados a la condición biológica están padeciendo una incongruencia entre su psiquis y su cuerpo, pero tampoco se trata de castigarlos o vengarse de ellos por eso. Una condición que van a tener que resolver por ellos mismos. Ellos podrán creer que no es una condición que tienen que resolver, pero en el proceso evolutivo de vida tras vida, las cosas se van a ir acomodando inevitablemente porque es así como procede la vida. Entonces, este tema de la separación de los sexos fue necesario, es una circunstancia que estamos viviendo ahora y vamos a recuperar en tiempos ya lejanos, en el reino de Dios, vamos a recuperar una condición, o quizá en la Nueva Galilea también, vayamos procesando una condición en la que ya la separación de los sexos no va a ser necesaria y vamos a ir recuperando esta condición de la procreación por nosotros. Es algo muy extraño para nuestra condición presente, es comprensible porque estamos afinados con el presente que estamos viviendo, pero se nos enseña que eso es así. Y bueno, ahora tenemos que entrar en la influencia de Marte. A mí ya se me perdió el tiempo con todos estos problemas técnicos. Sí. No sé si dejamos por acá o... Como quieran, sí, capaz. Yo quería decir una pequeña cosita referente a lo anterior. Sí. Está relacionado con que Max Heindel nos dice que, lo dice de esta forma, los pensamientos son cosas, pero son cosas que tienen una existencia, una duración en el tiempo, que depende de dos aspectos. Depende de la intensidad con la que fueron emitidos y la persistencia con la que se repitan. Entonces, tenemos que imaginarnos que hay formas de pensamiento que andan flotando en el mundo del pensamiento alrededor de nosotros. Es nuestra disposición la que puede llegar a hacernos proclives a atraer alguna de ellas, sobre todo si estamos en una condición extremadamente pasiva y receptiva. Somos proclives a que si pasa alguna forma de pensamiento intensa y persistentemente repetida, nos cale y encuentre un terreno fértil para poder reproducirse. Entonces tenemos que saber que lamentablemente esa forma de pensamiento intensas y persistentemente repetidas
no predominan entre las buenas. Por eso es que nosotros tenemos que ser los gestores, los realizadores, los que, como decía Adriana, en una oración sentida, cuando uno hace una oración sentida, le está poniendo energía que saca de su propio cuerpo de deseos, de las regiones superiores de su cuerpo de deseos, y se le está poniendo a una forma de pensamiento que responde a una decisión del propio espíritu de elevarse por encima de todas las condiciones contaminantes. Entonces, estas formas de pensamiento negativas, que son contaminantes, son expulsadas, salen de nuestro sistema en la medida que nosotros pongamos esta intensidad de sentimiento en querer el bien, en buscar el bien, en pedir por ese bien, que básicamente no es porque Dios necesita que le pidamos, sino porque en ese pedido, en esa penetración, es que nosotros mismos estamos sacando de nuestro sistema esa sentimiento negativo. ¿Puedo agregar una cosita? A lo que dijiste, que a veces no es solo un pensamiento, sino que es el cuerpo de deseos de alguna persona que ha muerto, que ha tenido un gran vicio o ha hecho mucha maldad y queda ahí flotando en el mundo del deseo, y como necesita aprovecharse de alguien débil en la tierra para satisfacer esos deseos que no puede hacer en el mundo del deseo, entonces tiene influencia sobre las personas y hace que esa persona cometa un mal o haga, no sé, un vicio o algo sobre las personas débiles. Por eso uno tiene que fortalecerse también y saber que eso existe y que, no sé, todas estas personas que mueren haciendo el mal tienen gran influencia sobre la tierra. Y a veces... Perfecta explicación, Adrián. Exactamente es así. Y lo que nos toca a nosotros entonces es fortalecernos en el bien. Hay que ser bueno, pero hay que ser fuerte en mantenerse en ese bien a pesar de las presiones que puedan venir, sea de forma de pensamiento, sea de gente que, cuerpos de deseos, de seres humanos que han quedado condicionados y que están buscando reproducir su alimento perverso. Entonces, la forma de resolver esto está dependiendo de nosotros, que Dios nos ha concedido a nosotros esta prerrogativa de que por medio de nuestras decisiones y de nuestras acciones que persistan en hacer el bien con la intensidad suficiente y con la persistencia correspondiente, despejemos todo el mal y vayamos abriendo camino para el bien. Por eso el servicio de curación que hacemos una vez por semana en la fraternidad, que explica lo que sucede en este proceso de las oraciones, de la curación, nos habla específicamente de algo que no solamente es aplicable a la curación, sino que también es aplicable a todos los procesos espirituales. Es necesario tener una cantidad de sentimiento adecuado, una intensidad de sentimiento. Tenemos que el bien lo tenemos que afirmar con intensidad y con persistencia. Así que muy, muy buena la explicación, Adrián. Sí, muy buena, es tal cual. Gracias, Adriana y Raúl. Gracias a ustedes por la concurrencia. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Jueves que viene, si Dios quiere. Bueno, chao, chao. Chao.